Hermanos, muy buenos días. Hoy 12, ¿verdad? 12 de abril del 2020, Dios nos da la oportunidad de congregarnos para nuevamente ser alimentados mediante la palabra del Señor. Bendito sea Dios, hermanos, que nos da la oportunidad de estar aquí reunidos, de congregarnos, de poder vernos, poder saludarnos con las medidas restrictivas que se han mencionado y el gozo de vernos y de estar juntos para alabar, cantar y ser alimentados mediante la palabra del Señor. El tema que nos ocupa esta mañana, hermanos, lo hemos titulado El sufrimiento en el cristiano. El sufrimiento en el cristiano. Y lo basamos a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 12 y versículo 13. Primera epístola del apóstol Pedro, 4, 12 al 13. Voy a leer o voy a usar la versión internacional, la versión nueva internacional, nueva versión internacional. Dice el versículo 12: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Voy a leer el versículo 13 nuevamente. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Entonces el tema, hermanos, es el sufrimiento en el cristiano. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Qué nos dice la explicación acerca del sufrimiento? Dice que el sufrimiento es la sensación motivada por cualquier condición que someta al sistema nervioso al desgaste. Voy a leer otra vez. El sufrimiento es la sensación motivada por cualquier condición que someta al sistema nervioso al desgaste. El sufrimiento puede ser por causas físicas o emocionales. Entiendas, emocionales por psicológicas también. Y siempre es consciente. No se puede hablar de sufrimiento inconsciente según el psicoanálisis, como tampoco se puede hablar de sentimiento o sensaciones inconscientes. Existen 4 causas del sufrimiento consciente emocional. ¿Cuáles son esas? El temor, la frustración, la sumisión y el no querer hacer o el no poder hacer. Cabe aclarar que estas 4 causas del sufrimiento consciente pueden generar gran placer inconsciente a la persona. Entonces, el sufrimiento, hermanos, está motivada por causas, es decir, si usted recuerda el tema pasado, el tema del domingo pasado, decíamos que los problemas que pueden pasar o que pueden suceder va a causar un impacto en nuestra vida emocional o física, dependiendo de la interpretación que nosotros le demos a los problemas.
puede venir cualquier tipo de problema, pero a veces nos preguntamos, ¿por qué a esa persona que conozco, por qué a esa amiga, a ese amigo, a esa vecina, a ese vecino, mira cómo ha tenido sufrimientos, cómo ha tenido problemas grandes y sigue adelante? Y viene a mi mente dos personas aquí en Villahermosa, y las dos mujeres son de la colonia Gaviotas, la cual voy a citar. No voy a decir nombres, pero sí voy a citar. Uno es que para un diciembre está su esposo con una escalera larga pintando el frente de casa, que la segunda planta, y esa escalera, hermano, se le resbala y cae este señor y muere el esposo. Por más que se luchó, el señor queda muerto. La otra señora, si no estoy equivocado, también para un diciembre, a principios de un diciembre, ya quizás hace, no sé, 3, 4 años, si no es un poquito más, que tiene una panadería. Esta señora ha perdido ya al esposo, ella es la que está haciendo el papel de papá y de mamá en casa, y para poder subsistir, toma y pone un negocio, una panadería. Y usted sabe que en un horno pues se tiene que usar el gas. El gas, el tanque estacionario está arriba de esa casa, y llegan a cargar gas, hermanos. No me voy a meter en eso, si dejan abierta la válvula o el horno lo dejan abierto, como se acaba, dejan abierto la válvula del horno, de tal manera que al cargar gas, pues el horno, vienen a encenderlo, hermanos, y se suscita una explosión, pero enorme en esa colonia, de tal manera que ella tiene 2 hijos, un adolescente y un niño de quizás 6, 7 años tenía. Debido a la explosión, sale el niño volando, hermanos, hecho pedazos. Y esta señora pierde un miembro más de su familia. Cuando escuchamos la noticia, impacta nuestras emociones y pensamos, bueno, la señora no estaba, hermano, se salva. Ya perdió al esposo, ya perdió al hijo, y ahora prácticamente está solo. Parece que le sobrevive el muchacho, el adolescente, y está la casa, del techo que es de losa, está caída, está de lado el techo, y la casa destruida. Así está hasta el día de hoy. Pasa quizás un año y de pronto llama mucho mi atención, porque esta señora nuevamente se instala en el malecón de las Gaviotas, conocido cerca del puente del Duende, del Paso del Duende, en las Gaviotas, y a esa señora ha puesto su negocio nuevamente de panadería. Y ahí está firme la señora. Cada vez que paso, volteo a ver, y esa señora me inspira a que, a pesar del sufrimiento, a pesar de los dolores, a pesar de cualquier situación que ha pasado en su vida, esta señora sigue en pie. ¿Qué le ha motivado? ¿Qué herramienta usa para poder enfrentar los problemas que han venido a su vida? Ya hemos hablado también de la resiliencia. Los seres humanos somos así, somos resilientes. Dependiendo del grado de resiliencia que tengamos, vamos a enfrentar los problemas. Pero hay algo que sale a relucir aquí, hermanos, en mi pensamiento, y es la interpretación que nosotros le demos al problema que se nos ha venido encima.
debido a la interpretación que nosotros le demos, es el grado de afectación que va a causar en nuestra vida física. Es el grado de menor enfermedad emocional o física que vamos a enfrentar, dependiendo de la interpretación. Y yo digo, si esta señora que no viene a la iglesia, ahí está firme, como si no hubiera pasado nada, ¿por qué los hijos de Dios no podemos hacer lo mismo? Depende, hermanos, la interpretación que le demos. Entonces, el sufrimiento es parte, hermanos, de la vida. La fidelidad de Dios no es ninguna garantía de que los creyentes serán librados de la dificultad, del dolor o del sufrimiento de la vida. En realidad, Dios nos enseña en su palabra que pasaremos por esos momentos de crisis, según el versículo 12. Ya leímos 1 de Pedro, que dice: queridos hermanos, no se extrañen, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito, como si fuera algo extraño, algo que, ¿por qué me ocurre esto a mí? Dice la Biblia, dice Dios, no se extrañen, no nos extrañemos, porque la fidelidad de Dios no es ninguna garantía de que los creyentes serán librados de la dificultad, del dolor o del sufrimiento de la vida. En realidad, Dios nos enseña en su palabra que pasaremos por esos momentos de crisis. También segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12, dice así, hermanos. Dice, 2 Timoteo 3:12, igual la Nueva Versión Internacional: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Tanto el creyente como el no creyente, solo que a diferencia de los no creyentes, Jesús va a nuestro lado. Y aquí preguntamos, hermanos, punto número 1, hermanos: ¿por qué sufrimos como humanos? ¿Por qué sufrimos como humanos? ¿Por qué el ser humano tiene que sufrir? ¿Por qué el ser humano sufrimos? ¿Por qué, aún siendo hijos de Dios, enfrentamos el sufrimiento? Unos a gran escala y otros a menor escala. Y puede ser que al hermano, a la hermana, a la familia que ha tenido una situación dura, difícil de enfrentar, es la que representa o viene a causar un menor sufrimiento en su vida. ¿Y por qué vemos a veces hermanos, hermanas, familias enteras, que con un problema tan pequeño, está sufriendo al grado hasta de dejar de servir a Dios? Caemos nuevamente, hermanos, en la interpretación que el hermano cristiano o la familia cristiana le da al sufrimiento que viene a su vida. Pero de lo que sí estamos conscientes es de que el sufrimiento existe y no lo podemos negar. Pero veamos el origen. ¿Dónde está el origen del sufrimiento? Durante años, una de las situaciones más cuestionadas por la humanidad ha sido esta: ¿por qué sufre el hombre habiendo un Dios en el cielo? Atribuyéndole a Dios toda la responsabilidad de lo que ocurre a nuestro alrededor, cuando en realidad el hombre sufre a consecuencia de sus propias acciones. Esto es importante, hermanos. El hombre dice, si hay un Dios que es amor, y si las hermanas a los niños les enseñan, Dios es amor, y los que hemos tenido la oportunidad de crecer en Cristo desde pequeños, y cuando mamá, papá nos llevaban a la clase de niños, y las maestras, las hermanas, con todo el amor del mundo nos decían, Dios es amor. Y hemos crecido con esa idea. Dios es amor, y Dios es amor, y nos habla mucho del amor de Dios.
Y de pronto viene el sufrimiento a la vida del cristiano cuando ya uno ha crecido. Y entonces hay frustración, viene la duda, viene la pregunta, vienen las preguntas como Job a Dios, como Job a su creador. Dios mío, ¿por qué me permites o por qué me mandas sufrimiento? Y se le atribuye el sufrimiento a Dios. Y esto pasa también en el mundo entero. ¿Por qué? Si Dios es amor, ¿por qué la humanidad sufre mucho? ¿Por qué hay muchos indigentes en la calle? Ayer, trabajando, estaba yo en el Parque Juárez sobre Zaragoza, enfrente de un banco, cuando veo que hay una fila que está desde más allá, sobre el banco, en la calle Juárez y Zaragoza, viene desde Zaragoza, hermanos, Fidencia, sobre Zaragoza y da la vuelta hacia la avenida o la calle Juárez. Se va hacia atrás la fila y llama mi atención, ¿qué está haciendo esa gente? Pero lo que más llama mi atención es que la mayoría de personas que están allí, hermanos, es gente indigente, gente necesitada. Por sus ropas pude juzgar al momento. Y de pronto estoy ahí parado en el parque, y viene una señora ya de la fila, desde donde ya inicia, y viene con un plato de comida. Y pasa junto a mí y se sienta, y digo, señora, ¿usted viene de ahí de la fila? Sí, una señora indigente. Dice, sí, venía contenta, venía feliz, porque en el plato venía casi lleno de bisteces, hermanos. Y en la otra parte del plato traía bastante arroz y bastante tortilla encima. Y un vasito así, de plástico desechable, con jamaica. Y como ahí estaba el puesto, ahí se puso a comer. Entonces, y todos ellos van a recibir un plato de comida de ahí. Sí, es que ahí están dando comida gratis, diaria. Entonces yo pude pensar en Dios y digo, Dios mío, todavía, aunque la Escritura dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, sin embargo Dios todavía pone, o todavía hay personas en sus corazones que tienen, aunque sea un granito de generosidad para dar. ¿Tendrán en abundancia? No lo sé. ¿Les sobrará? No lo sé. No es comida que ya no sirva, es comida que se está haciendo al día. Está un caso grandote, porque luego pasé, antes de que estuviera la gente, paso y veo abierto, es un local pequeño, un caso casi afuera, grande, y está la gente cocinando. Entonces es comida que no es que no sirva y que en vez de tirarla la regalen, no, es que diario están cocinando, es comida fresca, es la palabra, fresca, del día. Y antes que esté, ya la gente está formada y le están dando a todos. Entonces digo, Dios mío, qué grande es usted, que todavía hay personas que tienen en su corazón ese granito de generosidad. Y a pesar de que la maldad se ha multiplicado, el amor en el corazón de esta persona o de esas familias o de esa familia no se ha detenido para dar. Bendito sea Dios. Entonces, pero la gente le echa la culpa a Dios. ¿Por qué sufre la gente? ¿Por qué tanto indigente? Hermanos, si hubiera más familias como esta familia, la cual acabo de mencionar, el mundo sería otra cosa. Pero yo quiero pensar que por ahí hay un rayito de luz en el corazón de esta familia que le motiva para dar comida fresca y del día a las personas indigentes. Pero no es que Dios tenga la culpa. No es Dios el responsable. Allá en el huerto del Edén, veamos el origen del sufrimiento del ser humano. Y mi mente rápidamente, si hablamos de origen, mi mente no encuentra otro origen más que el huerto. Mi mente, mi corazón me lleva, mi conocimiento me lleva allá a Adán y a Eva, a nuestros padres. No me puedo ubicar en cualquier etapa de la Biblia acerca del origen,
del sufrimiento, más que en Adán y en Eva. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 2, versículo 17, Génesis capítulo 2, versículo 17, nos dice la palabra que Dios había dicho al hombre: puedes comer de todo árbol que está plantado en el huerto del Edén. De todo puedes comer, pero de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Porque el día que tú comas, vas a morir. Todos conocemos la historia, hermanos. Y a través de la desobediencia de Adán y de Eva, se desata, rompen un convenio, rompen un acuerdo, rompen un pacto, rompen un mandamiento, diríamos, más bien, entre el creador y el ser creado, que es Adán y Eva. Y al desobedecer la prohibición que Dios había dicho, entonces se rompe, hermanos, y vienen consecuencias. He vivido en lugares, hermanos, donde el frío, donde más he vivido, el frío más bajo, fue en el estado de México, hace ya un par de años atrás. Más al norte de la República, en Coahuila, el frío más bajo, el frío más bajo que he soportado, que he vivido, hermanos, fue de menos 15 grados. 0 grados ya es hielo, es congelación. Pues todavía del 0 grados, 15 grados hacia abajo, menos 15. Es horrible el frío, cala los huesos. Cualquier golpecito, por muy insignificante que sea, duele demasiado. La nariz se congela, no se siente aquí esto. La gente anda totalmente cubierta, solamente los ojos para ver, y todo térmico, ropa térmica. En las ventanas se tiene que poner cinta canela, trapo y cinta canela, para que no se filtre ni el mínimo aire, porque es helado. El gas es como el agua en nosotros, entubada. El gas es por tubería. De tal manera que al congelarse, hermanos, las conexiones revientan y las viviendas se quedan sin gas. No pueden cocinar, al menos que tengan parrilla eléctrica. Pero la gente humilde que tiene ese tipo de gas, ya no tienen más para calentarse dentro. De tal manera que ponen anafres o fogones y le ponen leña o le ponen carbón. Como está todo cerrado, ¿dónde sale ese dióxido de carbono? Por eso oímos que una familia entera amaneció muerta, envenenada, se le envenenó la sangre, porque no había dónde salir ese humo. Se les envenena la sangre porque están respirando ese humo y se mueren. Y yo decía, ¿por qué hay tanto frío? ¿Por qué existe el frío? Y de pronto acá en el sur, 47 grados a la sombra. Y con la sensación térmica, llegamos hasta 50, 55. Hace 2 días atrás escuchaba en la noticia que decían, estuvimos a 38 grados, pero con la sensación térmica llegamos a 45. Por eso era sofocante el calor, y es sofocante este día todavía. Es que no se aguanta, está uno sudando, está uno fuera y está sudando, se sofoca, el cuerpo se sofoca. ¿Por qué tanto frío en algunos lugares y por qué tanto calor en otros? Ahí están las consecuencias de la desobediencia de Adán y de Eva. Y de pronto voy por un hospital, tengo que estar ahí en urgencias, y oigo una mujer que dice, ¡ay! ¡Ay, Dios mío! Como que estuviera muriéndose. Y corro, y es que es una mujer embarazada que está a punto de dar a luz, y la mandaron a caminar para aligerar el parto. Y, a ver, señora, póngase a caminar para que aligere el parto. Trabaje más rápido la matriz.